necesitamos aprender cada día más y más de ti. Danos ese conocimiento, Señor, que tenían también todos tus siervos los profetas, tus fieles, tu pueblo fiel, y que sabían dónde estaban parados en la historia profética. Señor, gracias por tu misericordia y tu justicia. Te rogamos que a través de tu Espíritu Santo ministres esta historia tan hermosa en nosotros, para que podamos conocer las raíces de nuestro movimiento denominacional. Gracias por el conocimiento, Padre. Por favor, acompáñanos. Bienvenidos tus santos ángeles y bienvenido, Señor, tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos todo en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo, para quien es la gloria y la honra por siempre en la eternidad de los tiempos. Amén. Amén. Bien, lo que hemos estado aprendiendo es prácticamente una materia que ya prácticamente no se da. En este caso es historia denominacional, que es los temas que hemos estado viendo, cómo se desarrolló nuestra denominación, que no es una casualidad, sino que ha sido un plan de Dios a través de los tiempos proféticos. De hecho, antes de iniciar aquí, voy a mostrarles el mapa de Dios que estuvimos viendo la última vez. En cuanto al mapa de las profecías, aquí está. Ya algunos de ustedes ya están familiarizados con este mapa. Es la historia del Evangelio de Jesucristo. Desde Babilonia, aquí empieza el cronograma profético. Ahí vemos en la parte superior izquierda la cola del dragón, ¿no? 7 cabezas. Vamos a ver que aquí tenemos una línea de tiempos proféticos, son 4 líneas. Ya las vamos a ver con más calma. Estamos haciendo un pequeño resumen. Las 4 bestias, los 4 elementos de la estatua en la visión de Nabucodonosor. Las 4 bestias en la visión de Daniel, que es la misma interpretación de los 4 elementos. Vemos aquí también la profecía del carnero y el macho cabrío, que representan a Grecia y Medo-Persia. Y luego más adelante vemos la etapa de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, que no son 7 diferentes iglesias, sino que son 7 etapas. 7 etapas. Luego los 7 sellos y las 7 trompetas. Si se darán cuenta, el número 7 es clave porque es perfección. Entonces, encontramos que el movimiento adventista del séptimo día tiene un método. Ese método es el método historicista o historicista. Sí, historicismo o historicista o histórico. Porque sin profecía, vimos en la mañana, el pueblo es disipado, totalmente. Pero aquí Dios nos deja plasmado el mapa de Dios. Aquí está Daniel 11, el rey del norte, el rey del sur. Creo que esto se hace más fácil, hermana Magda, se hace más fácil porque vemos todo el cuadro amplio. Como que se me hace más complicado de pronto analizar Daniel y Apocalipsis, pero sin el espíritu de profecía es peor, hay confusión. Pero si me pongo a analizar los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 iglesias, cada religión le ha dado una interpretación. Entonces, ahí el problema, ¿no? Porque si no nos guiamos por el espíritu de profecía, no podremos comprender este cronograma. Entonces, no vamos a entrar en detalle, solamente es un pequeño resumen sobre el método del movimiento adventista del séptimo día. Recordemos que después de los reformadores se fueron formando iglesias, movimientos como los metodistas, bautistas, anabautistas, cuáqueros, ¿cómo se llamaban? Puritanos, luteranos, anglicanos, y son de las religiones más antiguas. Y después del gran chasco surge el movimiento adventista del séptimo día en 1844.
pero Dios asignó a este movimiento adventista el séptimo día para que proclamara el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el último mensaje de amonestación a este mundo, debido a que el movimiento adventista creía todavía que la ley moral de Dios estaba vigente y que el séptimo día, el cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículo 8, pues era el pilar fundamental. Ya vamos a ver los pilares fundamentales de nuestra doctrina, y vamos a ver también acerca de las trompetas, si Dios permite, el sábado deberíamos estar, si Dios quiere, tocando el tema de las trompetas. ¿Saben lo importante y lo hermoso de esta denominación de la fe adventista del séptimo día? Y me refiero a la fe, no a la organización, porque ya ellos ya rechazaron el espíritu de profecía, de que esta historia es apasionante. Es apasionante. Incluso hemos recopilado información de canales de televisión que todavía eran confiables, como History Channel, Discovery, como acerca de los reinos bárbaros fueron desarrollándose en la historia de este mundo, como Alarico, Genserico, Teodorico, Odoacro, y cómo fueron, se impulsó también el movimiento otomano o los musulmanes. Es muy importante conocer esta historia. Una iglesia sin profecía no es iglesia cristiana. Si no hay profecía, no es iglesia. Por eso dice Apocalipsis 12:17, el principio fundamental de iglesia es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, aquí vemos Daniel, en la parte de abajo, Daniel 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Citas bíblicas, fechas y ubicaciones. Luego vemos el dragón y el cuerno pequeño que surge y que domina estos días, que caen tres, eran los vándalos ostrogodos, y surge el pequeño, que en realidad es un pequeño imperio, el papado. Roma imperial cede el poder a Roma papal. Cae Roma pagana, y Roma pagana es el dragón, y surge dentro de los pueblos bárbaros el cuerno pequeño, que es el papado. Entonces Roma imperial le da el poder a Roma papal. Cada cuerno representa un reino. Ya lo vamos a ver con más detalle, simplemente porque vamos a ver la introducción de lo que es el movimiento milerita y el gran chasco de 1844. Vemos aquí, en cuanto a los sellos, 4 caballos. El caballo blanco representa la iglesia primitiva, o los apóstoles. Luego viene el segundo sello, que es la época de la persecución romana, el decreto del emperador Diocleciano de matar a todo cristiano. Por eso el caballo rojo representa sangre, crímenes, guerras. El tercer sello habla de un caballo negro que representa el oscurantismo, la historia más triste de la humanidad, cuando Roma toma poder, Roma papal, y hay una gran tinieblas espirituales. Luego vemos el siguiente caballo amarillo, que representa tragedia también, calamidades, hay apostasía también, hay inquisición. Es impresionante todo esto. Ya vamos a ver después las citas bíblicas. Y el quinto sello, que habla del altar, las almas. Además, en este no se sacrificaban vidas humanas sino corderos, eran los altares papales de la Inquisición. Sexto sello es la época del tiempo del fin, señales en el cielo. ¿Cómo fueron? El terremoto de Lisboa, 1755, el sol se puso en negro, el eclipse más denso, 1780, caída de las estrellas, 1833. Jesús dijo en Mateo 24, en Mateo 24, dijo claramente que ocurriría esto como señales del tiempo del fin. Son señales que ya ocurrieron antes de que aparezca la segunda venida de nuestro Jesucristo. Bien,
En cuanto a las iglesias, vemos que después de Éfeso sigue Esmirna, luego sigue Pérgamo, ya vamos a ver las fechas. Éfeso hasta el año 100, Esmirna hasta el 313, Pérgamo hasta el 538 cuando surge el papado. Y luego Tiatira hasta el 1517, la época de la Reforma y el papado. Luego sigue Sardis hasta 1798, Filadelfia hasta 1844, y a partir de ahí surge la Odisea, que es la de nosotros, la del juicio, la Odisea. Es el pueblo de juzgado por Dios a través de Jesucristo, el lugar santísimo. La iglesia de esta época se enfrentará a la hora de prueba que está por venir sobre el mundo entero, de la cual fue guardada la iglesia de Filadelfia, o sea, el tiempo de angustia. Daniel 12, del 1 al 3, cuando soplen los vientos, Apocalipsis 7, del 1 al 3, y persecución de muerte, Apocalipsis 13, 15. Es la iglesia militante que debemos anunciar al mundo la segunda venida de Cristo a la tierra, Mateo 24, 14, es decir, el fin de las profecías, Apocalipsis 14, del 6 al 13, es el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. El segundo ángel habla acerca de Babilonia, ha caído Babilonia, la confusión, y el tercero habla de la marca de la bestia. Bien, dicho lo siguiente, que vamos a ver más adelante, vamos a ver 1008, durante el mensaje del séptimo ángel, eso es bueno. Ok. Aquí están 4 ángeles de jalón, 4 trompetas, las trompetas son las alarmas. Con 4 ángeles anuncian la caída de Roma imperial o Roma pagana, y luego la caída del imperio romano, ¿verdad? Luego en la cuarta se refiere a la cuarta trompeta, es donde Odoacro desarticula el imperio romano, incursiona hasta Constantinopla. Y luego en la quinta trompeta, el movimiento de Mahoma, el rey otomano del Islam. Y la sexta trompeta, que viene siendo la sexta trompeta, es el periodo de la ascendencia turca otomana. A partir del año 1449 se produjeron cambios en Constantinopla. Los otomanos se habían apoderado de muchas provincias griegas, pero la capital mantenía su independencia, aunque era presa de los frecuentes ataques en el momento de una religión falsa, el Islam, a una iglesia apóstata católica. El último de los Constantinos subió al trono en Constantinopla en 1449, y después de pedirle autorización al sultán turco llamado Amurates, este murió en 1451 y fue sucedido por Mahoma II, el cual tomó posesión de Constantinopla el 16 de mayo de 1453. Los 4 ángeles es una forma simbólica de decir que el poder refrenador de Dios fue retirado de una comarca específica de la tierra, junto al río Éufrates, para el tiempo. Así los enormes desbordes de crueldad, pillaje y conquistas del imperio turco. A pesar de todo ello, los destinatarios de tales desmanes, los adoradores de ídolos e imágenes, no se arrepintieron. Descripción de los ejércitos turcos musulmanes. Aquí está fuego, humo y azufre. Hace referencia a su uniforme, referencia al uso de la pólvora en esta guerra. El periodo de dominación turca, 391 años y 15 días, llegan al 11 de agosto de 1840, fecha en la que Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas europeas cristianas en forma voluntaria. Esto fue en 1840. Ahí deja de sonar la sexta trompeta para dar pie a la séptima trompeta.
22 de octubre de 1844, la entrada de Cristo al lugar santísimo, Daniel 8:14, fundamento de nuestra fe. La venida del Hijo del Hombre ante el anciano de días, no a la tierra, sino ante el Padre, Daniel 7:13. La venida del Señor a su templo, Malaquías 3 del 1 al 3, y la venida del esposo a las bodas, que es referente también a las bodas del Cordero, las 10 vírgenes, Mateo 25. Y aquí cita el conflicto de los siglos para más información. Comienza el juicio investigador en 1844, es decir, los mileritas creían que Cristo iba a venir, sino que se equivocaron, hubo un gran chasco, no vendría, sino que pasaba al lugar santísimo a iniciar el juicio. A consumación del misterio de Dios, Apocalipsis 10:7, es el plan de salvación que ahora al llegar a su consumación proporciona las respuestas a los interrogantes humanos acerca de la justicia de Dios. Todo queda ahora aclarado definitivamente. Recordemos que este corresponde a la apertura del rollo que había estado sellado, porque has tomado gran poder y has reinado, Apocalipsis 11:17. El sonido de la séptima trompeta se verificarán las bodas del Cordero, de Apocalipsis 19. Habiendo terminado el juicio investigador, Cristo recibe todo el poder y todo dominio. Recién entonces Cristo será coronado, Daniel 7:14. Y vendrá a buscar a los santos del Altísimo al finalizar su ministerio sumo sacerdotal. Los 24 ancianos prorrumpen en alabanza triunfal al ver llegado por fin el momento de la vindicación del carácter de Dios. Mientras los hombres se debaten en paroxismos de ira y de guerra sobre la tierra, silenciosamente ha llegado el momento de la ira del Cordero. Y en este momento, cuando se contesta la pregunta impaciente del tiempo del quinto sello, Apocalipsis 6:10 y 11:18, dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, Apocalipsis 11:18. Cristo desempeña una función de intercesión de ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Esto significa que Él intercede por los hombres, por su pueblo ante Dios, presentando el testimonio de la fe de ellos ante el Padre, para que seamos aceptados como hijos de Dios. Bien, todo está basado en citas bíblicas. Y una vez terminando el tercer ay, la séptima trompeta es el tercer ay, entonces, ¿qué es lo que sigue? Las 7 postreras plagas que terminan ya con destruyendo el planeta Tierra. 7 postreras plagas, cuando termina la gracia, cuando Cristo dice consumado es, viene la angustia, el tiempo de angustia, hay una terrible persecución, hay decreto de muerte por la ley dominical, hay que huir a las montañas. Aquí está termina el tiempo de gracia. Los 4 ángeles sueltan los 4 vientos de Apocalipsis 7, 1, 2 y 3. Y finalmente la gran Babilonia, la gran ramera, es finalmente castigada con la segunda venida de Cristo. Así que estamos prácticamente durante el mensaje del tercer ángel. Hoy, dice aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo se ha estacionado junto a la puerta y permanece allí. Nunca se cansa de ofrecer su bendita presencia a todos los que quieren recibirlo. Aquí viene una legislación dominical ya. Estamos en vísperas de esa legislación dominical, cuando nosotros hemos de salir a predicar el mensaje de los 3 ángeles, y dentro del primer ángel está la ley moral de Dios, el santo sábado. Bien, ahora sí, estamos durante la séptima trompeta, que el sábado, si Dios permite, vamos a dar más explicación. Vamos a ver más o menos cómo estuvo el gran chasco milerita, 22 de octubre. Y a veces tenía un poco de confusión en cuanto a cómo Guillermo Miller había interpretado que era en 1843. Ya más o menos entre el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844, él tenía una pequeña confusión, no estaba preciso.
No estaba preciso. Es el calendario de 1844. El movimiento milerita, 1830-1845, consistió en cientos de miles de gente participando en el noreste de los Estados Unidos, esperando el pronto regreso de Jesús a la tierra. Y vemos los participantes, los actores de ese movimiento. Obviamente el mismo Guillermo Miller, quien fuera capitán del ejército norteamericano en la revolución de Norteamérica, y también líder del movimiento milerita, proclamando la segunda venida de Cristo. De hecho, él era granjero de oficio, después de que se retiró del ejército, y era ateo. Él no creía en Dios. Es lo más impresionante, ¿no? Cómo es que Dios utiliza también a paganos. Y de pronto sintió él el deseo de comprender la Biblia, y él decía, no creo que nada más sea nacer, crecer, reproducirte y morir. Creo que hay algo más interesante aparte de todo esto. Debe haber algo más. Comenzaron a publicar un diario que se tituló El Clamor de Medianoche, las lecturas de Guillermo Miller. Tuvo la oportunidad él de conocer a un impresor, dueño de una imprenta de apellido Himes, que lo escuchó predicar y dijo, pues aquí como que hace falta darse a publicar, darse a conocer sus temas. Entonces él se unió también, comenzaron a publicar. Aquí está el primer volumen en Nueva York, noviembre 18, 1842. Esto es para los creyentes de la segunda venida de Cristo. Aquí está la fecha donde extrajimos gracia y paz sea multiplicada a todos ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Comienza a promover el que Cristo está a las puertas, que va a volver, que la segunda venida de Cristo. Acerca de este año, en 1843, se comenzó a publicar que Cristo vendría en 1843, por lo cual esto movió a las masas, a mucha gente a creer, incluso ateos llegaron a creer. Aquí está el tomo número 3, también en Nueva York, abril 20, 1843, El Clamor de Medianoche, se titula el periódico y él expresa aquí acerca de que Cristo, ahí muestra las pruebas de que Cristo estaba por venir nuevamente, según Mateo 24. Esta fue la esposa de Guillermo Miller, Lucy Five Smith Miller. Aquí está el señor Himes, que donó material y su imprenta para que se pudiera promover todos los escritos y las prédicas de Guillermo Miller. Es una carpa en la cual llegaban a congregarse los creyentes que provenían de bastantes religiones. Después de esto hubo bastantes desfraternizados de sus religiones, metodistas, bautistas, anglicanos, luteranos, había de todas las religiones, incluso había católicos ahí también. Estaban escuchando las prédicas de Guillermo Miller. También entró el movimiento femenino, mujeres de color, abolicionistas, activistas también y creyentes de la segunda venida de Cristo. Carlos Fitch, que fue uno de los diseñadores del diagrama profético de 1843, que decía salgan de Babilonia. Más adelante lo vamos a ver, ahí está abajo, estos dos cartelones. Con calma, ya Leonardo ya se lo sabe de memoria, los ha estado leyendo estas últimas 2 semanas, ya podrá explicarnos muy pronto y tendremos el gusto, ¿verdad?, de poner atención a su presentación. Así que tenemos Carlos Fitch, uno de los diseñadores de ese hermoso diagrama en la cual se muestran las profecías de una manera más simple. Este diagrama, miren, en forma vertical, de una forma sencilla. Estos son los 10 imperios, 10 reinos: Eros, los vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, sajones, burgundios, etc. Sajones. Aquí tenemos la estatua en Daniel 2 con los 4 elementos: oro, plata, bronce, hierro, los pies de hierro y de barro,
y los 10 dedos que representan estos 10 reinos bárbaros, los 10 dedos, o sea, Europa. Y luego tenemos aquí a Daniel 7, que corrobora Daniel 2, explica Daniel 2. Tenemos algunas fechas proféticas aquí. Aquí está 1843, que era el culminante para que Cristo viniera, después de la primera venida de Cristo, a su ascensión en el año 31. Luego Roma, con sus 7 cabezas y 10 cuernos. Luego el surgimiento de Roma papal en el año 538. Y aquí está la quinta trompeta por los otomanos, la sexta por los turcos, y la séptima comienza el mensaje de los 3 ángeles a proclamarse. De hecho, todo comienza a proclamarse desde 1840, cuando termina de sonar la sexta trompeta y cae el imperio turco. Hermanos, esta historia está preciosa. La verdad, no había yo conocido bien la profundidad de esta historia y cómo Dios iluminó a estas personas para que pudieran comprender y compartirnos. Es la gran carpa milerita, colocada por primera vez en Concord, New Hampshire, agosto de 1842. Ahí se reunían. Y pues aquí tenemos a otro abolicionista, William Steele. También creyó en la segunda venida de Cristo y se unió al movimiento. Angelina Grimm, activista abolicionista milerita. Tenemos a Joseph Wolf, contemporáneo de Guillermo Miller también, un poderoso predicador de la segunda venida de Cristo. Frederick Douglass, también abolicionista, era un predicador también y creía en la segunda venida de Cristo de su época. Y bueno, Josias Leach, que también ayudó mucho a las interpretaciones proféticas, primer pastor de renombre quien aceptó las enseñanzas de Guillermo Miller. Salieron de otras demás denominaciones. Y aquí hay una caricatura de la gente mofándose de los adventistas. También ellos tenían que sufrir escarnio y burlas. Se burlaban de que Cristo así se los iba a llevar. Se los iban a llevar con todo y carpa al cielo. Se burlaban. Era tremendo esto. Después de que pues, los que llegaron a creer en la segunda venida de Cristo en 1844 vendieron sus propiedades y las utilizaron los recursos para la promoción de la segunda venida de Cristo. George Stars, milerita, quien publicó un panfleto sobre la inmortalidad condicional, ¿es cierto? Es decir, que la salvación o la vida eterna es condicional. Después la aceptaron los adventistas del séptimo día. William Foy, predicador milerita de raza negra, tuvo 4 visiones entre 1842 y 1844. En este boletín están las primeras 2 visiones. De hecho, ¿saben una cosa? Se dice que este era uno de los elegidos por Dios para que fuera uno de los mensajeros del Señor. Era de raza negra. William Foy. Él empezó a tener visiones. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Él tuvo miedo. Tuvo miedo a esa labor. Como Jonás. Y entonces Dios tuvo que buscar, pues, a otra persona, Elena G. de White. Y aquí está el papá de Elena G. de White, que también creyó en el mensaje. También fue desfraternizado de la iglesia metodista. Fue desfraternizado. Ok, el señor Harmon, Robert Harmon. Aquí está el señor Nieves, Samuel Snow, pastor milerita, fue el primero en decir que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller había interpretado que vendría Jesús entre el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. No estaba seguro. Ahorita vamos a ver la confusión, dónde estuvo. Pero este fue el primer pastor de mi denominación metodista, quien al analizar y comparar el calendario hebreo con el calendario gregoriano, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en 1844, el 22 de octubre. Tremenda historia. Y bueno, aquí está la roca de la ascensión. Aquí nuestros hermanos pioneros se reunieron en oración. Ahí prácticamente. Dice que Miller compuso su canto. Ah, bueno. Ese rato lo entonamos, lo cantamos. Creo que no lo tengo en esa computadora, luego me lo pasen, por favor. No lo tengo aquí. Y aquí estaban los hermanos pioneros de este movimiento, esperando a Cristo, y no llegó. Por eso fue amargo al vientre, al estómago, porque fue decepcionante.
movimiento del séptimo mes. Así que se levantó el movimiento del séptimo mes a partir del pastor Snow para aclarar que Cristo vendría el 22 de octubre. Según Levíticos 23-24, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Es decir, antes del día de expiación había trompetas. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis, o sea, ayunaréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Es decir, de aquí se levantó el movimiento del séptimo mes, que vendría a aclarar que Cristo no vendría en 1843, sino el 22 de octubre de 1844, basado en esta cita. Y luego, aquí está, lo confirma, conflicto de los siglos. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del séptimo mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 terminaron en otoño y conclusión parecía inevitable. Es decir, a ver, aquí vamos a explicar un poco más. Estos eran los líderes del movimiento del séptimo mes, que aclaraba la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Y aquí vemos, cálculo correcto. Guillermo Miller creía que era en marzo de 1843, el cálculo antiguo de Guillermo Miller. Entonces lo llevó a concluir, y la revisión de los compañeros de Miller, bueno, ellos decían que Cristo había ascendido en el año 33, cuando en realidad fue en el año 31. Hay que considerar los 2300 años de Daniel 8:14. En el año 457, que es cuando el rey Artajerjes da la liberación de los judíos para reconstruir sus templos, su muro, ¿no? Hasta el año 34, se cumplían, ¿cuántas? 70 semanas, o sea 490 años. Faltarían 1810 años para completar 2300, que en realidad llegarían hasta el 22 de octubre de 1844. Aquí había una pequeña confusión de interpretación de tiempo. Guillermo Miller creía que era en el mes de Tishri, en el mes de la Pascua. Perdón, en el mes de Nisan, o el 14 de Nisan, que era la Pascua. Él creía, pero en realidad no era así como él creía, sino que él creía que era en Tishri, el primer mes del calendario judío, pero no, era el séptimo mes, que viene siendo el mes de Elul, según el cálculo caraíta, y nos llevaba entonces, ahora sí, a la fecha exacta, 22 de octubre de 1844, el verdadero día de expiación. Y entonces ahí se confirmó el movimiento del séptimo mes. Ahí quedó aclarado que coincidía con el calendario antiguo de Israel y que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 en otoño. Sin embargo, Cristo no llegó, y eso fue la gran pena, la gran tristeza y decepción de muchos. Tiraron sus Biblias, abandonaron
la creencia de que Cristo vendría. Y bueno, ahí tenemos un calendario. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las escrituras que son verdad para ellos, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno, después otro, con nueva luz, que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. Todavía están vivos unos pocos que pasaron por la experiencia ganada en el establecimiento de esta verdad. Bondadosamente Dios ha preservado sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días la experiencia por la cual pasaron, así como el apóstol Juan lo hizo hasta el fin de su vida. Y los portaestandartes que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus voces. Han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años, y al paso de que las escrituras son la palabra de Dios, han de ser respetadas. Es un gran error la aplicación de ellas, si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, 188. Por eso, a partir de ahí ya no hay fechas proféticas. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios, y la computación de los periodos proféticos en que se basa este mensaje colocan el término de los 2300 en otoño de 1844. Puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos por el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos. Los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuando más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuando mayor sea la difusión recibida por enseñanzas tales, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843-44. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea demasiado tarde. Por eso no es correcto fijar fechas. Dice este libro, a menos que olvidemos el movimiento del séptimo mes. La esperanza y un nuevo nacimiento en las filas de los adventistas mileritas, un tanto apáticos en agosto de 1844, cuando el pastor metodista Samuel Snow demostró que la Biblia, que habían estado fijándose en las fechas equivocadas para el cumplimiento de la profecía de los 2300 de Daniel 8:14. Miller mismo tuvo que mostrar la lógica de la nueva interpretación en un artículo de las Señales del Tiempo, 17 de mayo de 1843. En este momento, razonó que el primer advenimiento de Cristo se había cumplido durante las fiestas de primavera del año ceremonial establecido. Levítico 23. Pero las fiestas de otoño o del séptimo mes debían estar relacionadas con la segunda venida de Cristo. Esa lógica es bastante convincente. Después de todo, la ofrenda de las primicias, la muerte de Cristo como el Cordero Pascual y el derramamiento pentecostal, todos habían ocurrido de acuerdo con el Nuevo Testamento. Pero ninguna de las fiestas del séptimo mes, ligadas al tiempo de la cosecha, había tenido cumplimiento durante el periodo neotestamentario. Esos hechos llevaron a Miller a sugerir que sus seguidores debían tener puestas las esperanzas en el séptimo mes del año religioso judío para el cumplimiento de la profecía que habían identificado con la segunda venida. Es posible que Miller haya desarrollado el argumento del séptimo mes en 1843, pero dejó el asunto de lado y volvió a la fecha del primer mes, o la Pascua. Sin embargo, Snow siguió la lógica de Guillermo Miller hasta su conclusión natural.
al esperar al regreso de Cristo al final de los 2300, predijo que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844, el séptimo mes del año judío, o sea, el día de la expiación. Y así fue. Bueno, sigue esta presentación. Hay mucha información acerca de esto. Ya no más fechas proféticas. Nadie establezca. Si alguien establece fechas para la segunda venida de Cristo, húyanle como alguien que tiene lepra. No es correcto, no es normal. Y por eso Dios dejó estas profecías tan contundentes y su cumplimiento. Entonces, vamos a ampliar el conocimiento sobre el movimiento adventista. Daniel 12, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, pero no se refiere físicamente, sino al conocimiento. Estamos corriendo de aquí para allá. Ya hemos recorrido 1840, de aquí para allá y de allá para acá. La ciencia se aumentará. Se refiere a la ciencia del conocimiento profético. Yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al lado del río. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad del tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12 debió terminarse de escribir en el versículo 7. Solo porque Daniel no entendió, el ángel Gabriel tuvo que ampliarle otra vez, repetirle nuevamente. Le dice: mira, Daniel, estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin, no las vas a entender. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Limpios procederán, dice, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, ¿cómo comprendemos esta historia? Estas citas bíblicas. Ya sabemos que tiempo representa un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo medio año, considerando el calendario hebreo 30 días por mes. Estamos hablando de 3 años y medio, o sea, 1260 días, que en realidad son años. Y después de ahí hay otra fecha, 1290 y 1335. Tú reposarás, y muchos creen que cuando Daniel resucite, estos tiempos habrán transcurrido en forma literal. La Biblia, no toda la Biblia es literal. Vamos a comprender mejor. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo: lee esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Isaías 29:10. Entonces, ¿qué libro fue sellado? El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Cuando se abrió el libro, se proclamó, el tiempo no será más. Estamos hablando de Apocalipsis 10, lo leímos esta mañana. Ya no más profecías de tiempo. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. Y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros comprendemos nuestra historia y de dónde venimos, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde vamos, estaremos listos para la gran tribulación, porque sabemos el tiempo en que vivimos. Entonces, dice el tiempo del fin, y curiosamente se refiere también a tiempos y la mitad del tiempo, que son 1260. Ahorita vamos a ver. 1798. Daniel 7 al 12. Los entendidos entenderán. Daniel toma su lugar, no físicamente, sino que su profecía toma cumplimiento. Y es por eso que toma su lugar. Pero no él, sí, él hasta la segunda venida de Cristo. Mientras los hombres le honraban confiándose en las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones en los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues estos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte al final de los días. Esto está complementado en el libro Profetas y Reyes, 401-402. Dice Daniel: yo oí, pero no comprendí. Y volvió a preguntar: ¿cuál será el resultado de estas cosas? Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí hay purificación, probados, emblanquecidos, ¿no? Los malos seguirán haciendo maldades, los sabios entenderán, va a haber mucha confusión. Y desde el tiempo en que fue quitado el continuo, es saber, para poner allí la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance 1335 días. Tú, empero, anda por tu camino hasta que llegue el fin, entre tanto descansarás y te levantarás al goce de tu herencia al final de los días. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Testimonios para Ministros, página 115. ¿Cuándo se le quitó el sello al libro de Daniel? Dice el conflicto de los siglos: pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido sellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Qué ocurrió en 1798? Fue la captura del Papa. La captura del Papa Pío VI por los crímenes en la llamada Santa Inquisición por órdenes de Napoleón Bonaparte, quien ordenó a general Alexander Berthier. Ahí se cumplieron 1260 años de persecución, desde el 538 a 1798, que el papado persiguió al pueblo de Dios, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí se le quita el sello para que nosotros ahora podamos comprender las profecías del libro que estaba sellado. Ahora ya no está sellado. El libro de Daniel ahora se entiende mejor, la ciencia ha aumentado, los entendidos entenderán. ¿Me explico? ¿A quién se le dio el privilegio de desear el libro de Daniel? Dios envió a un ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia.
y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades, se le indujo a buscar una y otra vez los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Ahora, ¿por qué Dios escogió a un hombre que no era ni pastor, ni anciano, ni miembro de la iglesia? Muy sencillo, igual por la misma razón de que Dios ya no pudo encontrar odres que pudieran sostener su vino fresco. El antiguo Israel estaba tan lleno de soberbia y egoísmo y arrogancia que se creían los amos, los intérpretes del rollo, que se creían ellos los líderes y los maestros que interpretaban las escrituras. Dios ya no pudo utilizar esos odres viejos porque el vino fresco rompería esos odres y tuvo que recurrir a los necios pescadores. ¿Por qué? Porque normalmente los que son pastores les lavaron el cerebro y la teología nubló su entendimiento, porque caminan con soberbia y son los que más difícil se van a convertir porque creen que ya lo saben todo. ¿Qué? Porque estudiaron teología, hermenéutica, escatología, hebreo, griego, un poco de arameo. Y a ver, trata de explicarles el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo tú, dicen ellos, cómo es que ahora el pato le dispara al cazador? Los patos le disparan las escopetas. Sí, la escopeta, el pato le dispara a la escopeta. Entonces, por eso Dios recurrió a este granjero. Alguien como nosotros, Leo. Alguien como nosotros aquí. Que no fuimos a escuelas de teología, pero que estamos interesados en nuestra salvación, en la historia profética, bíblica. Y entonces Dios pone ese conocimiento y dice, mira, los entendidos entenderán. Ustedes, no por curiosos, no porque fueron a una escuela de teología y ya les enseñaron ahí a través de un diploma y ciertos años de estudio y cierta cantidad que pagaron, ahora sí ya los titularon, ya les dieron el título de licenciatura o de doctorado o un PhD, maestría, doctorado. Esos están llenos de soberbia. Los mandan a un distrito eclesiástico, a controlar un distrito de iglesias, y él es el señor pastor. ¿Y sabes que no les gusta a los pastores que les digas, hermano? Inténtenlo si no me creen. Díganle a su pastor, háblenle, hermano. ¡Ja! ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Te estás refiriendo a mí? Soy el pastor, ¿eh? Soy la autoridad eclesiástica, ¿no? Está como los del mundo, soy ingeniero, dime abogado, soy licenciado, soy arquitecto. No, esos Dios no los va a utilizar. Dios va a utilizar a los hombres sencillos, simples, al herrero, al panadero, al albañil, al cargador, a todos estos con corazón sencillo, simple, que quieran aceptar las buenas nuevas de salvación, porque ellos no tienen esa levadura de fariseo. Por eso Dios escogió a este hombre. Según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo, sin saberlo, en los últimos tiempos de la historia del mundo. Y sabes que muchos no le creían, por lo mismo que era granjero, y le decían, ¿tú quién eres? No, si tú no estudiaste para pastor. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías del segundo venimiento de Cristo. Él, de hecho, no quería ir a predicar. Señor, yo no estudié para predicador, búscate otro, igual que Moisés. Señor, soy tartamudo, envía a otro, renegando. Miller, con profundo interés, estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podrían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc.,
o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos. A medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía, ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrirían las escrituras a su inteligencia. Se sorprendieron muchos pastores. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década iniciada en 1830 y comienzos de 1840, estaba el de Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es decir, ese es el primer fundamento de nuestra fe. Luego, para 1840, el movimiento adventista fue una manifestación gloriosa del poder divino, porque se empezó a proclamar el primer ángel. Daniel 7:12 dice: los entendidos entenderán. Aquí está. Aquí se comprendió que ya se habían cumplido 1260 años, o sea, tiempo y la mitad de un tiempo. Y que por lo tanto se proclamaba entonces, se proclamaría en 1840 el mensaje del primer ángel. Revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró el cumplimiento en el movimiento adventista en 1840 y 1844. Historia de la redención. Y vemos aquí el primer ángel. Daniel toma su lugar. 1840. Es donde acaba el imperio turco. Durante la sexta trompeta, y comienza a sonar la séptima trompeta, acerca del mensaje de los tres ángeles. Aquí está, señales de los tiempos. Hilerita, y aquí vemos 20 de marzo de 1840. Es interesante aquí cómo se describe la secuencia de lo que es el cuerno pequeño, a ver si vemos aquí, ¿dónde está? Creo que está en la siguiente periódico, aquí está. 508, se comienza a mover el papado. Aquí se cumplen 1290 y 1335, es decir, son fechas proféticas que están en el pasado. Muchos las están colocando en el futuro. Entonces, Satanás, a través del papado, los jesuitas, quiso confundirnos y interpretar las profecías en el futuro, literales. Otros en el pasado, simbólicos también. Y fue Luis Alcázar, también Francisco Rivera, a Manuel Acunza, que comenzaron también a distorsionar que ya no pasaríamos la gran tribulación, que no nos preocupáramos, que seríamos arrebatados en el rapto secreto. Y bueno, una gran confusión por parte de los jesuitas, que son realmente pues expertos en la distorsión de las profecías. Esto está interesante. Eso está en el conflicto de los siglos. Aquí podemos corroborar que 1290 y 1335 están en el pasado. ¿Puede leer, por favor? En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Jesucristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacozés subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Josías Litch, en Signs of
of the Times and Expositor of Prophecies, no sé, Prophecy, 1 de agosto de 1840, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Tremendo. Aquí estamos hablando de la quinta y la sexta trompeta. Y te da fechas. Es decir, 150 años. El primer periodo. El segundo, 391 años y 15 días. 1840 es donde termina la sexta trompeta y comienza a sonar la séptima, la del juicio. Ahora, aquí vemos en Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Les fue dado que los matasen, sino que los atormentasen, que no los matasen. No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses, según el cálculo profético, día por año, son 150 años, considerando 30 días el mes. 150 días son 5 meses, pero son años que duró este poder. Muchos lo toman, esta profecía, de forma literal. Literal. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar del oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que estaban atados juntos al gran río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Estas dos profecías, 150 años y 391 años y 15 días, son 2 profecías en cumplimiento: la quinta trompeta y la sexta trompeta. Lo vamos a entender mejor el sábado, si me permite, cuando veamos las 7 trompetas y su proceso, su cumplimiento. Ahora, hora, día, mes y año. ¿Cómo es posible que sean 391 años y 15 días? Hora, día, mes y años. Vamos. Un año equivale a 360 días. Un mes, 30 días, según el calendario hebreo. Y un día, obviamente, 360 más 30, 390. Más 1, 391. Así que para sacar la hora profética sería 360 entre 24, te da punto 15 días. 391 años y 15 días. Terminó en 1840. Esta fue la interpretación que ellos entendieron, por eso ya no tenía sellos el libro de Daniel, era entendible. La próxima vez el tema lo van a dar ustedes. Interesante. ¿No, clase? Sí. Bueno, es que ya está explicado aquí, nada más es cuestión de comprenderla. Cuando veamos lo de la séptima trompeta se les va a hacer más fácil. O sea, día, hora, día, mes y año equivale a 391 años y 15 días, considerando este cálculo, ¿no? El mes trae 30, el año 360, el día, pues un día equivale a 24 horas, 24 por 360, puedes sacar la hora profética, 15 días. O sea que media hora profética, ¿cuánto es? Una semana. Después vamos a ver que hay silencio en el cielo por media hora, toda una semana, porque el tiempo, fíjate, no es relativo.
Para nosotros 1000 años, para Dios puede ser un día. Y hay que considerar eso también. Aquí está Apocalipsis 9, lo que acabamos de leer. Apocalipsis 9. El primer ángel. Surge el movimiento adventista. Ahí comenzaba a despertar ese movimiento, 1830. Para 1840 ya estaban formándose los que esperaban la segunda venida de Cristo. Entendieron que el mensaje del segundo ángel estaba preparado para 1842. Ya por el año 1842, la orden dada en la profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc 2.2. ¿Cómo dice, por favor? Habacuc 2.2, para que me aliviane. Clase alivianada. Puntos 2. Ya, vamos a leerle desde el 2 al... del 2 al 4, por favor. Habacuc 2, del 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Dice, escúlpela en tablas, para que corra el que leyere en ella. Por eso Daniel dice, muchos correrán de aquí para allá. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El ministro presbiteriano Carlos Fitch aceptó el mensaje adventista por lectura de las conferencias de Guillermo Miller, por su trato con Josías Litch. Se dedicó de todo corazón a proclamar la esperada venida de Cristo en los 1300 años y llegó a ser un dirigente destacado al despertar adventista en 1842. Diseñó el cartel profético usado tan eficazmente que se menciona en primeros escritos según se lee en la página 74. Aquí está. Esta es la historia. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Estas tablillas o esta información, estas carteles son proféticos, inspiración divina, que nos narran la historia de nuestra denominación. Cuando tengan tiempo, ya Leo ya casi las termina, de leer todas estas aquí atrás de la pantalla, ahí está la historia de nuestra denominación. Hagan de cuenta, pues, nuestra identidad, fechas proféticas, y cada fecha tiene un comentario con citas bíblicas para que puedas comprender mejor en dónde estamos parados en la etapa profética. ¿Dónde está? Roma pagana. Roma pagana, surge el cuerno pequeño y los 10 cuernos son los 10 reinos bárbaros, los 10 dedos de la edición de la estatua de Daniel. Es impresionante esta historia. Yo veo a la hermana Magda comprendiendo esto después y predicando. Yo creo que sí, primero Dios. Dios la va a utilizar también. Bien. Hay mucho que hablar acerca de esta pancarta, pero es un gráfico original de 1843. Y así se entendieron las líneas proféticas. Habacuc 2.2. Surge el movimiento adventista, 1843. Leo, por favor.
Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos y, sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Amén. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo, en 1843. Era su propósito despertar a la gente, colocarla en un punto de prueba, donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos e interpretaciones a los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos y parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Que esperaban la venida de Cristo en 1843. La mano de Dios cubre el diagrama de 1843. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería que ocurriera el chasco. ¿Para qué? Para probarlos. Sin pruebas nadie será aprobado. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco le echaron de ver a los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño, pasó la fecha señalada, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes, descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. Al paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. La mayoría se desanimó, y los que realmente no esperaban la segunda venida de Cristo, pero solamente estaban siguiendo por impulso, o por emoción, o por miedo, dijeron: ay no, qué bueno que no vino, mano, vámonos a pasear. Todavía hay más tiempo. Entonces, Dios ahí, ¿se acuerdan? Dios profetizó esto que iba a ocurrir. No le dijo a Daniel: traga este librito, se lo come, fue dulce, Cristo viene, aleluya, Cristo viene en 1843. No vino en 1843, esperemos, 1844, según el calendario judío. 1844, no vino. ¿Y qué pasó? Fue amargo a mi vientre. Aquí les está diciendo que los iba a chasquear, que les iba a causar un dolor de estómago. Incluso, vamos a ver después, miren, aquí en cuanto... Porque muchos habían vendido sus casas y eso fue triste. Después, Guillermo Miller y sus hermanos creyentes obviamente se habían equivocado en determinados aspectos de su interpretación bíblica. Al fin y al cabo, Jesús no regresó a la tierra el 22 de octubre de 1844, ni en ningún momento cercano a la década de 1840. La pregunta que se plantea es: ¿Dios podría haber estado guiando un movimiento como este? Hallamos la mejor respuesta en el Nuevo Testamento. Allí vemos a los discípulos malinterpretando repetidamente las palabras de Cristo en cuanto a su crucifixión futura y a la naturaleza del reino. ¿A poco no fueron chasqueados? ¿Puede una iglesia verdadera surgir de un chasco? Sí. Juan el Bautista fue chasqueado. Todavía mandó a sus discípulos: vayan y pregúntenle si él es el que habría de venir o vendría otro. Fue chasqueado. Los discípulos también. Pedro no fue chasqueado. Pedro fue chasqueado. Tremendo. Recién después de su resurrección comenzaron a comprender lo que Jesús había tratado intensamente de señales. Por eso nosotros debemos estar preparados, hermanos. Ningún chasco debe de movernos de nuestra fe. Pero como ellos no tenían oídos para escuchar, tuvieron que pasar por un chasco abrumador que sacudió a los mismos cimientos de su creencia en la conducción de Dios
necesitaban estudiar más y crecer en entendimiento antes de que pudieran comprender lo que les había sucedido. El problema es de que Dios ha escogido obrar a través de agentes humanos en el plan de salvación. De modo que incluso aquellas situaciones terrenales que Dios dirige contienen elementos divinos y también humanos. Y todo lo tocante a la humanidad está manchado de falibilidad. Esa es la larga historia de la búsqueda de Dios para trabajar en y a través de los seres humanos a lo largo de la historia. Más específicamente con el millerismo, solamente podemos preguntarnos, puesto que Miller creía que la apertura de las profecías del librito de Daniel, que se reflejaban en Apocalipsis 10, habían visto su cumplimiento en su época. ¿Por qué no leyó el resto del capítulo? Es decir, se creía que el libro había sido abierto y su mensaje era dulce en la boca. ¿Por qué no se dio cuenta de que sería amargo en el vientre? Y que surgiría y otro movimiento a partir de las cenizas de la amargura, con un mensaje mundial para muchos pueblos, naciones y lenguas. La misma lógica de Miller lo habría llevado a ver que Dios había predicho el amargo chasco, así como Jesús había predicho el de sus discípulos. Una vez más, si Miller pudo aseverar que estaba predicando el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, muchos de sus seguidores creían que estaban haciendo resonar el segundo. ¿Por qué es que no dieron el énfasis debido al tercero? Los tres progresivamente llevan la segunda venida descrita en los versículos. Es decir, dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces ellos creían que Cristo al venir iba a armar su juicio aquí. Entonces al venir Él, la hora de su juicio ha llegado. Guillermo Miller interpreta y dice, a ver, dice que cuando Cristo pasa al lugar santísimo, dice, para purificarlo. Bueno, el santuario de la tierra, el santuario del cielo no está contaminado, ya está purificado. Entonces con su presencia viene a purificar el santuario de la tierra. Entonces cuando Cristo viene, ahí fue donde se enredó. Y tremendo porque se enfermó. Dolor de cabeza, dolor de muelas, angustia, depresión. Señor, ¿en qué te fallé? Tremendo. Qué decepción, amargura, yo creo, ¿no? La verdad no quisiera estar en esa situación, de esa amargura, porque ha de haber sido triste sabiendo, oigan, y lo peor de todo, las burlas. Joseph Bates, capitán de la Marina Mercante, vendió su barco. Su hijo se burló de él y se fue. Con su esposa ya no tenían para comer. Tremendo, vendió todo por fe. Si Guillermo Miller tenía una cosa por sobre toda otra, era el fanatismo. Su movimiento se había mantenido libre de esto hasta octubre de 1844. Para primavera del 1845, el fanatismo y los excesos carismáticos tenían rienda suelta entre determinados segmentos de los espiritualizadores. Para abril de 1845, Miller estaba fuera de sí con el creciente fanatismo. Este mes escribió a Himes que este es un momento peculiar. La mayor variedad de interpretaciones antojadizas de la escritura ahora están siendo prescritas por nuevas luminarias que reflejan sus rayos de luz e irradian calor en todas direcciones. Algunos de ellos son estrellas errantes y algunos solo emiten penumbras. Estoy harto de este cambio perpetuo, pero mi querido hermano, debemos aprender a tener paciencia. Si Cristo viene esta primavera, no la necesitamos por mucho tiempo. Y si no viene, necesitamos mucha más. Estoy preparado para lo peor y espero lo mejor. Desgraciadamente para Miller, el tiempo continuó corriendo y él y sus seguidores fueron testigos de algo menos que lo mejor que esperaban. 18 meses después, un Miller achacoso escribió: mis dolores no se terminaron, he tenido problemas, dolor de cabeza, de muelas, de huesos, angustia desde que te fuiste, pero mucho más de esto último cuando pienso en tantos de mis hermanos queridos y amados que desde nuestro chasco han caído en todo tipo de fanatismo y abandonaron los primeros principios de la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Él
no era el único confundido y perturbado por el desconcierto general producido por la desorientación entre los espiritualizadores a comienzos de 1845. Himes señaló en mayo que el movimiento del séptimo mes había producido un mesmerismo de 2 metros de profundidad, o sea, hipnotismo. El problema de todos los milleritas a comienzos de 1845 era la cuestión de la identidad. Diferentes sectores del movimiento produjeron diferentes respuestas a esto, pero todos se enfrentaban a los mismos problemas. Y en pocas palabras, es difícil mantenerse erguido en tiempos de gran dificultad. Siempre ha sido así, siempre lo será. Nuestra oración diaria debe ser que Dios nos ayude a mantener ambos pies sobre la tierra y nuestra mente con la mejor claridad de pensamiento, especialmente en tiempos difíciles. Y yo creo que esperar como si mañana viniera, pero ya no fijar fechas. Cuando Jesús no vino en 1843, pasó sin que se hubiera producido el advenimiento de Jesús. Los que habían esperado con fe su aparición quedaron por un tiempo en dudas, perplejidades. A pesar de su chasco, muchos continuaron investigando las Escrituras, estudiaron cuidadosamente las profecías para tener más luz. Ciertas señales que no se podían interpretar mal indicaban que la venida de Cristo estaba cerca. La mano de Dios descubre el error. Leo, por favor. Pero los desalentados fieles que no podían comprender porque no había venido su Señor no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843 demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Son en primeros escritos. Clamor de medianoche. Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: aquí viene el esposo, salid a recibirme. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel, y fueron enviados ángeles del cielo, con el poder del Espíritu Santo. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios. Movimiento adventista, clamor de medianoche, verano 1844, otoño 1844. Los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los periodos proféticos. Llegaron a su conclusión correcta, que Daniel 8:14, todos creían que llegaban hasta la segunda venida de Cristo. Se creía que terminaba en la primavera de 1844. Pero entonces se vio que este periodo se extendió hasta el otoño de este mismo año. Igual, pensaron que seguirían esperando. ¿Fueron oprimidos en las iglesias? Sí. Comenzaron a expulsarlos. Y ellos seguían con fe. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias que estaban resueltas a no recibir la evidencia y no permitir el testimonio en sus congregaciones. Fueron expulsados de sus iglesias. Jesús dijo que serían expulsados. Y los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclamación ha caído Babilonia se dio en verano de 1844. Resultado de cerca de 50,000 personas abandonaron sus iglesias. Aquí está, por primera vez fue proclamado en verano de 1844. El juicio había sido también más ampliamente proclamado y más generalmente rechazado también. Segundo ángel, el chasco. Bien.
examinando cuidadosamente las evidencias de su fe, siguió hasta su conclusión el cálculo de los periodos proféticos, pero no pudo descubrir algún error. Vamos a avanzar aquí, esta parte de aquí. No habría confundido la gloriosa segunda venida de Cristo en su primer advenimiento. Tenían el testimonio de Daniel, el testimonio de Isaías y de otros profetas, tenían las enseñanzas de Moisés. Estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas. Aquí está el mismo, muy parecido el gráfico, que deben de escribirse en tablas. Ya lo vimos, esta cita la vimos anteriormente. Y así fue. Ahora, y ya por último, ¿cómo se empezaron a reunir? Ya nada más quedaban 50, ya no quedaban tantos. Y dijeron, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Y fueron a Daniel 7, vamos a ver dónde se dieron cuenta ellos de que habían sido chasqueados. Daniel 7, versículo 9, dice así, porque recuerden que ellos sabían que el mensaje de los 3 ángeles se cumplía en juicio, y ellos estaban esperando el juicio. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, sus sillas llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Ahora sí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Obviamente estamos hablando de un juicio. Juez, juicio. Versículo 13. Miraba yo en visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como las nubes son ángeles, como un hijo de hombre que venía hacia la tierra. ¿Hacia dónde? Hacia el anciano de gran edad o de días, e hicieronle llegar delante de él hacia el Padre, y le fue dado señorío, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Ahí está, hermanos, dijeron, ahí está. No venía para acá, iba con el Padre desde que ascendió en el año 31 hasta hoy. Ha estado en el lugar santo, como el sacerdote entraba al lugar santo, y al final, el Yom Kippur, el día del juicio, entraba al lugar santísimo. Tenía que empezar el juicio antes de venir, y lo iba a purificar con su presencia, porque hay pecados que tiene que purificar, no porque venía a purificarlos en la tierra. Nos equivocamos. Y dijeron, ¿qué debemos hacer? Pues hay que seguir. Tenemos que seguir. Sigamos, no podemos desmayar. Dios nos dio evidencias que Él vendría como ladrón en la noche, y que pues no fijemos fechas. Mateo 24 nos va a dar las señales. Por lo tanto, velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de volver, porque vendrá como ladrón en la noche. Y si el ladrón supiera cuándo viene el ladrón, el que viene a su casa, si el dueño de la casa supiera a qué horas viene el ladrón, pues velaría, ¿no? Y nosotros debemos estar velando, porque no sabemos el día ni la hora, y nadie sabe fechas. ¡Qué impresionante! Chasco. Así que se congregaron, dijeron qué nombre le vamos a poner a nuestro movimiento, y dijeron, bueno, pues esperamos la segunda venida de Cristo, adventistas, y que guardamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado, que es el sello del Dios vivo. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20, Isaías 58, 13 y 14, Éxodo 31, del 12 al 17. Entonces dijeron, pues, del séptimo día, sigamos adelante. Entonces Satanás aprovechó esa confusión y ese desánimo del mundo cristiano, y levanta también las demás religiones, como los mormones, los testigos de Jehová, pentecostales posteriormente, para confundir y decir, mira, pues acá está Cristo también, no se preocupen, acá esos fueron chasqueados, ellos no son falsos. Y así surgió, y los masones fueron los que fundaron esas religiones antes mencionadas. Por eso vemos como la simbología que tienen ellos, la interpretación bíblica, el objetivo es destruir la divinidad de Cristo. Por eso los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios.
sino que siempre van al Padre y creen que el Padre es Jehová, cuando en realidad el nombre de Jehová o el título de Jehová también pertenece a Jesucristo. Hasta que Él nos mencione su nuevo nombre, lo dice en Apocalipsis, que es después de la segunda venida de Cristo, que Él asignará a los santos un nuevo nombre y nos mostrará su verdadero nombre, porque ya no podrá ser blasfemado nunca más. Amén. Amén. Qué hermoso es Dios el que tenemos, y deberíamos de seguir orando y con fe, sabiendo que en cualquier momento esto se va a terminar. Es la historia de esta tierra, está a punto de culminar. De hecho, casi todas las profecías se han cumplido. La última que falta es, ¿qué es la última que falta, Leonardo? La ley dominical. La ley dominical, efectivamente. 179. Le voy a prestar el cable, hermano, que lo ponga ahí. Perdón, 174. Line in. FM. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá, siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Vamos a dar gracias al Eterno. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, porque nos dejaste esta historia. Quizá muchos todavía no la conocen. Y el que no conoce esa historia, pues no conoce su raíz, su origen, su denominación. Y va directo al error y a la confusión. Muchas iglesias están llenas de conformistas, de feligreses nominales que
solo van por tradición y costumbre, que no comprenden las profecías bíblicas porque han desechado las sagradas escrituras. Ayúdanos a proclamar este mensaje con fuerza y darlo a conocer a las gentes para que ellos tomen una determinación, porque sabemos que hay gente sincera también dentro de las iglesias caídas. Hay bastantes fieles que te buscan con amor, con sinceridad, sobre todo en la iglesia católica y en las demás religiones, porque sus líderes, muchos no conocen la verdad presente y otros, aunque la conocen, la torcerán por sus propios intereses. Ayúdanos, Señor, a no bajar nunca la potencia de este mensaje por causa de algún interés personal, sino que lo proclamemos con fuerza, sabiendo que el tiempo está cerca. Qué hermosa historia, Señor. Podemos confesarte que al conocer la historia de nuestra denominación, podemos confiar en quien creemos. En ti, Padre Celestial, porque tú indicaste esto a través de tus siervos los profetas. Y nos gusta recorrer de aquí para allá, porque nos colocamos en esa situación tan penosa de ser chasqueados cuando ver que su Señor no vino y seguir esperando. Y así como Guillermo Miller sufrió el gran chasco con dolores, angustias, depresión, porque era grande su entusiasmo. Esperaban verte lo más pronto posible, Señor, y no llegó tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a apreciar esta historia y a comprender mejor lo que tú deseas de nosotros. Ayúdanos a hacer cambios en nuestras vidas. Ayúdanos a despreciarnos a nosotros mismos, porque el que se ama a sí mismo busca su propia gloria. Pero el que habla de la gloria del que lo envió, el tal tiene verdad y justicia. Y deseamos, Señor, permanecer en tus verdades eternas. Lávanos con tu preciosa sangre. Purifícanos para que podamos ser portadores de tu maravilloso aceite y podamos dar testimonio que tú nos has enviado. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro carácter. Que no nos sorprenda la muerte practicando el mal. Ayúdanos, líbranos de vientos de doctrina y de errores doctrinales. Quédate con nosotros, por favor, en esta noche. Nos regocijamos con tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Que tus santos ángeles nos protejan y acampen en derredor con nosotros, porque este lugar, junto con nosotros, te pertenecemos. Gracias, Señor nuestro. Te lo rogamos todo esto en el nombre santísimo de nuestro amado Jesucristo, quien pronto vendrá en la nube de los cielos con grande poder y gloria. A Él sea la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.